Continuamos con el libro Historia de los judíos de Paul Johnson. Menelao trató de imponer la reforma desde arriba mediante el poder estatal. Para que los decretos se cumpliesen, no bastaba con interrumpir los antiguos sacrificios en el templo, algo que muchos habrían visto con buenos ojos. También era necesario obligar a los judíos piadosos a realizar otro tipo de sacrificios simbólicos en altares que ellos consideraban paganos. Los Hasidim desecharon el argumento de los reformadores en el sentido de que estos ritos significaban la ubicuidad del Dios único, a quien no podía encerrarse en determinado lugar erigido por seres humanos. Para los piadosos no había diferencia entre el nuevo universalismo y el antiguo culto de Baal, condenado tantas veces en sus escrituras, de modo que rehusaron someterse y estaban dispuestos a morir por ello. Los reformadores se vieron obligados a crear mártires. Por ejemplo, Eleazar, de 90 años, descrito como uno de los escribas principales, que fue golpeado hasta morir. O los 7 hermanos, cuya terrible masacre aparece descrita en el segundo libro de los Macabeos. Ciertamente, a partir de este momento aparece el concepto de martirio religioso, y en los escritos de los Macabeos, en los cuales los sufrimientos de los fieles contribuían a la propaganda de la pureza religiosa y el nacionalismo judío, hallamos los primeros martirologios. De modo que no fueron los reformadores, sino los rigoristas, los que pudieron apelar al instinto bíblico profundamente arraigado que inducía a derrocar el orden vigente, y los que transformaron una disputa religiosa en una rebelión contra el poder de ocupación, como la mayoría de las luchas anticoloniales. No comenzó con un ataque a la guarnición, sino con el asesinato de un partidario local del régimen. En la ciudad de Modín, al pie de las montañas de Judea, unos 10 kilómetros al este de Lod, un reformador judío que estaba supervisando la nueva ceremonia oficial fue asesinado por Matatías Asmón, jefe de una antigua familia sacerdotal del templo, centinela de Jehoyarib. Los 5 hijos del anciano, encabezados por Judas Macabeo, Martillo, desencadenaron después una campaña de guerrillas contra las guarniciones seleucidas y sus partidarios judíos. En el lapso de 2 años, de 166 a 164 a.C., expulsaron a todos los griegos de la región que circunda Jerusalén. En la ciudad misma encerraron a los reformadores y los seleucidas en el Acra, y limpiaron el templo de sus sacrilegios, reconsagrándola a Yahvé en un servicio solemne celebrado en diciembre del 164 a.C., un episodio que a los judíos todavía celebran en la festividad de la Hanukkah o purificación. Los seleucidas, que tenían sus propios y numerosos problemas, entre ellos el creciente poder de Roma, reaccionaron más o menos como las potencias coloniales modernas hicieron a mediados del siglo XX, vacilando entre la represión feroz y la concesión de cuotas cada vez más elevadas de gobierno propio, a lo cual los nacionalistas insurgentes respondían reclamando más. En el 162 a.C., Antíoco V, hijo y sucesor de Epífanes, se volvió contra Menelao, el hombre responsable de todas las dificultades, y que, de acuerdo con las palabras de Josefo, había persuadido a su padre de que obligase a los judíos a renunciar a su culto tradicional, y lo ejecutó. La familia Asmonea respondió en el 161 a.C., firmando una alianza con Roma, y ese pacto les asignó el carácter de familia gobernante de un estado independiente. En el 152 a.C., los seleucidas abandonaron su intento de helenizar Judá mediante la fuerza y reconocieron a Jonatás, ahora cabeza de la familia, como sumo sacerdote, cargo que los asmoneos retendían durante 115 años.
En 142 prácticamente reconocieron la independencia de Judá al eximirla de los gravámenes, de modo que Simón Macabeo, que había sucedido a su hermano en el cargo de sumo sacerdote, se convirtió en monarca y gobernante, y el pueblo de Israel comenzó a acrecentar sus documentos y contratos. En el año 1 de Simón, gran sumo sacerdote, comisario militar y jefe de los judíos, así Israel recobró la independencia después de 440 años, aunque solo al año siguiente los desesperados judíos reformistas de la ciudadela de Acra finalmente se vieron obligados a rendirse por hambre y fueron expulsados. Después los ammoneos entraron en la fortaleza llevando palmas al son de arpas, timbales y cítaras, cantando himnos y cánticos, pues un gran enemigo había sido destruido y expulsado de Israel. En esta avalancha de sentimiento nacionalista, los temas religiosos habían pasado a segundo plano, pero la prolongada lucha para independizarse del universalismo griego dejó una huella indeleble en el carácter judaico. Pasaron 34 amargos y sangrientos años entre el ataque a la ley y la expulsión definitiva de los reformadores encerrados en el Acra. El celo y la intensidad del ataque de la ley provocaron un celo análogo en favor de la ley, estrechando la visión de los líderes judíos y empujándolos todavía más hacia una religión centrada en la Torá. Con su fracaso, los reformadores desacreditaron la idea misma de las reformas o incluso todo lo que significara una discusión del carácter y la orientación de la religión judía. En adelante, todos los textos oficiales denunciaron ese tipo de expresión como nada menos que una forma de apostasía total y de colaboración con la opresión extranjera, de modo que para las diferentes corrientes moderadas o para los predicadores de espíritu internacional, llegó a ser difícil elevar la mirada más allá del estrecho enclave del judaísmo ortodoxo para obtener un público. Los asmoneos reflejaron un espíritu profundamente reaccionario en el seno del judaísmo. Su fuerza residía en el atavismo y la superstición, y se alimentaba del remoto pasado israelita de tabúes y brutal intervención física de la deidad. En adelante, toda manipulación externa del templo y sus santuarios levantaban instantáneamente en Jerusalén a una turba feroz de extremistas religiosos engrosada por la muchedumbre alterada. Desde ese momento, la turba se convirtió en parte importante de la escena de Jerusalén e hizo que fuese extremadamente difícil que alguien gobernase la ciudad, y por lo tanto, la totalidad de Judea, y esto era válido para los griegos o los helenizantes, los romanos o sus tetrarcas, e incluso para los propios judíos. Sobre este trasfondo de terror intelectual promovido por la turba religiosa, el espíritu secular y la libertad intelectual que florecían en las academias y los gimnasios griegos se vieron desterrados de los centros judíos del saber. En su lucha contra la educación griega, los judíos piadosos comenzaron desde fines del siglo II a.C. a desarrollar un sistema nacional de educación. A las antiguas escuelas de escribas se sumó gradualmente una red de escuelas locales donde por lo menos en teoría todos los niños judíos aprendían la Torá. Esta novedad tuvo mucha importancia en la difusión y la consolidación de la sinagoga, en el nacimiento del fariseísmo como movimiento arraigado en la educación popular, a su tiempo en el ascenso de los rabinos. Bueno, que el Señor los bendiga y continuaremos pronto con esta educación impartida en las escuelas.